Días a todos. Hola, hola, creo que ya empezó. Listo. Chicos, entonces les recuerdo que esta clase, suerte de clase taller, em, sirve como para repasar todo el material. Voy a hacerlo como un material para el último parcial, que recuerden es este viernes, 12 de diciembre, y que todos los temas vistos en clase entran. Y un concepto que había quedado faltando de pronto para dar un poquito más de lucidez, no se los quise dar en clase porque era una clase como muy densa, pero importante que lo tengan en cuenta por si se los evalúan, que creo que sí, pues va a estar en el parcial, ¿cierto? Y ese concepto se llama el principio de Le Chatelier, ¿cierto? ¿Qué dice Le Chatelier? Es un concepto simplemente en torno al equilibrio, o sea, no es un tema nuevo. Estamos en el contexto del equilibrio químico y el principio de Le Chatelier, que de hecho pues lo postula Henry Le Chatelier por allá entre 1800 y 1900. Vea, digamos que muy teóricamente sacado del libro, dice, si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, es decir, ya asumiendo que una reacción, ojo pues, con lo que nos dicen acá, o sea, ya asumiendo que esta reacción A más B que produce C más D, ¿cierto? Y que si tiene equilibrio tiene que tener doble flechita. Es decir, ya alcanzamos el equilibrio. Una vez se alcanza ese equilibrio y se le da el tiempo a la reacción para que él se equilibre, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele esa perturbación. O sea, usted perturba su equilibrio y usted, ese equilibrio químico va a tratar de volver a establecerse de manera que el equilibrio se alcance nuevamente. Eso suena un poquito raro, ¿cierto? Uno lee eso y dice, ¿cómo así, profe? ¿Qué es una perturbación? ¿Qué significa eso? Una perturbación es hacer un cambio en la concentración de alguno de los, bien sea reactivos, estos son los reactivos, o en los productos. Por ejemplo, si tu reacción ya está en el equilibrio y yo adiciono otra especie, o sea, ya mantenía el equilibrio y agrego más de C, eso es una perturbación. O quito un poquito de A, ¿cierto? Eso es cambiar las concentraciones en el equilibrio. O aumentar la presión del sistema, por ejemplo, si son gases, eso va a afectarlos. Si cambio el volumen, la temperatura, esos cambios que puedan existir externos una vez la reacción ha alcanzado el equilibrio, el principio de Le Chatelier dice que la reacción va a tratar de contrarrestar esa perturbación de alguna manera y se vuelve y se alcanza el equilibrio. Como que piensen en esto, como que el mundo siempre trata de buscar el equilibrio. Igual las reacciones químicas siempre tratan de equilibrarse. Entonces usted las perturba, como que las molesta y ellas vuelven y se calman y tratan de alcanzar el equilibrio. Entonces, ¿para qué sirve el Chatelier o cuál es la utilidad? Dice, aplicar ese principio predice cuantitativamente, o sea, ya le vamos a dar números, la respuesta de un sistema ante diversos cambios en las condiciones externas. Es decir, si yo entiendo cómo funciona el Chatelier, puedo saber cómo se va a comportar la reacción cuando la perturbe. Le hago un cambio externo y puedo decir, ve, después de este cambio, por ejemplo, cambio de la presión, ¿qué va a pasar? Miremoslo acá, ¿cierto? Como para irlo entendiendo poco a poco. ¿Qué pasa si cambiamos la concentración? Recuerdes que esto lo hemos representado con corchetes durante toda eh, este capítulo, ¿cierto? Cuando ustedes les ponen corchetes es la concentración molar de los reactivos o de los productos. Entonces, vea, tenemos una reacción balanceada, ¿cierto? ¿Qué dice Le Chatelier? Si un sistema está en el equilibrio y se agrega una sustancia, por ejemplo, reactivo o producto, recuerden que esta parte antes de la flechita son los reactivos, estos señores son los reactivos, para que no se me vayan a confundir. Y este señor de acá es el único producto de la reacción, ¿cierto? La reacción se desplazará de modo que se restablezca el equilibrio consumiendo parte de la sustancia agregada. A la inversa, ¿qué significa? Eliminar la sustancia provocará que la reacción se desplace en el sentido que regenere más de esa sustancia. Y eso todavía sigue sonando muy raro, pero en términos prácticos, ¿qué pasa? Si yo agrego, por ejemplo, un reactivo, o sea, ya estamos en equilibrio, y agrego más nitrógeno, o sea, al sistema, ese era su tanque, y usted tenía esos gases reaccionando, se formó el amoníaco, ¿cierto? Vea, nitrógeno más hidrógeno produce amoníaco en una proporción 1:3:2, ¿cierto? Y si usted adiciona reactivo para equilibrarse,
el sistema tendrá que consumir esa adición. O sea, si usted agrega más de este señor, o sea, usted empezó a echar más de este, el equilibrio como que dice, venga, yo para poder gastarme esas bolitas de más de nitrógeno que tengo, me voy a empezar a consumirlas para equilibrarme y el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de amoníaco. ¿Por qué? Porque para que estas bolitas que yo agregué de reactivo se gasten, el equilibrio se desplazará hacia el amoníaco, hacia los productos de la reacción, ¿cierto? De la misma manera que si agrego hidrógeno, ¿cierto? Si yo agrego cualquiera de los reactivos, ya no nitrógeno, sino hidrógeno, el equilibrio se tiene que desplazar gastando eso que usted adicionó. Y para gastarse eso que usted adicionó, si son reactivos, el equilibrio se va hacia los productos, ¿cierto? Espero me logren entender, tienen el video, lo pausan, ¿cierto? Va a ser muy cuidadosa con las palabras. Entonces, cuando uno adiciona reactivos a una reacción que está en equilibrio, para volver a equilibrarse, ¿cierto? Para volver a equilibrarse la reacción, ella va a tratar de consumir esos reactivos y cuando los consume, pues la reacción se desplaza hacia los productos. ¿Por qué? Porque para poderlos consumir, pues la reacción tiene que ir hacia este lado. De manera opuesta, ¿qué pasa si yo ahora no adiciono reactivos, sino que esos reactivos los dejo tal cual como estaban en mi momento en el equilibrio y lo que empiezo a adicionar es productos? O sea, empiezo a echar de este, a echar más amoníaco del que la reacción pudo producir en el equilibrio. Estamos en equilibrio y yo lleno el reactor con un poco más de amoníaco. ¿Qué tiene que pasar? Para que la reacción se equilibre y gastarse ese amoníaco de más que usted está echando, la reacción se va a desplazar desde los productos hacia los reactivos. Recuerden que estas reacciones tienen ambos sentidos, son válidos, ¿cierto? Entonces yo me puedo ir ahora desde productos hacia reactivos y gastarme ese reactivo extra que adicioné. ¿Eso en pro de qué? De equilibrarse, ¿cierto? Ahora, de manera opuesta, ¿qué pasa si yo empiezo a quitar? Digamos que en el equilibrio, se los voy a representar así. Usted tenía en el equilibrio 3 bolitas de nitrógeno. Eso es en el equilibrio. Teníamos 2 bolitas de hidrógeno, ¿cierto? Y una vez alcanzó el equilibrio, la reacción se dio, usted produjo 2 bolitas de este, ¿cierto? Listo. Así se produjeron las cantidades en el equilibrio. Si usted las empieza a quitar, ya no adicionar, sino a quitar, digamos que por alguna razón usted empieza a sacar de su reactor nitrógeno, yo me empiezo a llevar esta cantidad, el equilibrio como que dice, venga, 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 no, cuando nosotros nos equilibramos, habían 3 azules. ¿Qué pasó con esas? El equilibrio sopesa esa falta, esa ausencia de nitrógeno que usted le quitó y se desplaza hacia la formación de reactivos. Es decir, lo que quitaste, esto que quitaste, el equilibrio trata de gastarlo, de producirlo, perdón, de nuevo y volver a restablecer el equilibrio, ¿qué significará? Volver a tener las 3 bolitas azules que teníamos inicialmente. Entonces, ojo pues, siempre que nosotros tenemos una reacción que está en equilibrio, el equilibrio nos va a permitir como restablecerse. Y restablecerse es que volver a estar como estábamos en el equilibrio. Ahora, si yo quito de algo, el equilibrio tiene que desplazarse a la producción de eso. Y si yo adiciono algo, el equilibrio tiene que desplazarse al consumo de eso que eché de más, ¿cierto? Ese es el concepto del Chatelier. Eso es todo. Es un concepto, digamos que en términos de palabras, un poco complejo, ¿cierto? Como muy enredadito entre las palabras, pero en términos prácticos es, echaste más, me lo voy a gastar. Quitaste, lo voy a producir. ¿Listo? Espero pues como que lo tengan como claro. Entonces, vea, en resumen, si se adicionan reactivos, recuerden que los reactivos son estos señores de aquí, un sistema a un sistema en equilibrio, perdón, estos se consumirán y la reacción se desplazará hacia los productos. Claro, si he hecho de esto de más, ¿cierto? Si agrego reactivos de más, el equilibrio se irá hacia la formación de los productos. Si se eliminan reactivos, o sea, si usted quita nitrógeno o hidrógeno, el equilibrio, ¿cierto? Va a tratar de, para poderse mantener,
estos se repondrán a través de la descomposición del producto, es decir, los productos se empiezan a gastar para que los reactivos se regeneren, porque los quitaste. Entonces hay que sopesarlos. Pero les pongo acá de nuevo. Estos son reactivos y estos son productos. Entonces, si quito reactivos, el equilibrio va a tratar de compensármelos. Ah, lo que te quité te doy. Ah, adicionaste de este. No, ya tienes de más, me voy para acá. Si se adicionan productos, es decir, si usted empieza a agregar de este señor en un sistema de equilibrio, el equilibrio dice, no, no, no puede haber de más de este. Nos vamos hacia el consumo o hacia la producción de reactivos, o sea, vamos a direccionar la reacción hacia los reactivos para que ese exceso se pueda consumir. ¿Y qué pasa si elimino productos? O sea, si empiezo a gastarme de este lo que había en el equilibrio, si se elimino productos, ellos van a tratar de regenerarse, ¿cierto? Gastándome los reactivos y desplazando ese el equilibrio hacia la formación de lo que gasté. ¿Listo? Repásenlo, léanlo con calma, o sea, tiene mucho sentido. El equilibrio, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Tratando de sopesar. Hay mucho de un lado, llevo para el otro. Hay poquito de este, llevo para el otro. Como su nombre lo dice, mantener el equilibrio. Si alguien tiene mucho, el equilibrio trata de decirle, no, 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 usted no puede tener tanto. Para que estemos en el equilibrio, démosle al otro. Eso es todo, ¿cierto? Bueno, entonces, ahora, eso en términos de concentraciones de reactivos y de productos. Pero ¿qué pasa con la presión y el volumen en un sistema? Recuerden que los sistemas gaseosos son muy susceptibles o se cuantifican mucho en términos de volumen y de la presión, ¿cierto? Son dos variables que afectan a los sistemas gaseosos. Ahora, si un sistema está en equilibrio y se reduce el volumen, recuerden que cuando yo reduzco el volumen, ¿qué pasa con la presión? Piénselo, páuselo un momentico, ¿cierto? Usted tiene un sistema gaseoso, este es el gas, y llega y por alguna razón ese mismo sistema no le dejaste salir moles, sino que lo tenés en un volumen más pequeñito. ¿Qué pasa con la presión de aquí a acá? ¿Dónde es mayor? Ah, claro, si reduzco el volumen, la presión aumenta, ¿cierto? Recuerden que la presión y el volumen son propiedades inversas. A más volumen tengas, pues menos presión y a viceversa. De acuerdo con el principio de Le Chatelier, cuando usted reduce el volumen o aumenta la presión, el equilibrio o el sistema tratará de disminuir esa presión, perdón, sí, esa presión o aumentar ese volumen, como contrarrestar ese estímulo que recibió y eso se logra desplazando la reacción a la zona de menor número de moles totales, bien sean reactivos o productos. Profe, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio si yo aumento la presión o de alguna manera si yo reduzco el volumen? Si vos tenés una presión muy grande, como que el equilibrio dice, venga, si yo tengo mucha presión para poder como que se disminuya la presión en el sistema, el equilibrio va a tratar de producir menos de ese gas, ¿cierto? Ahorita lo vemos en una reacción. Entonces, claro, si usted tiene un gas que se le empieza a comprimir porque le redujiste el volumen, él dice, no, 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 vamos a dejar de producir tanto gas para que esa presión no se nos eleve tanto. ¿Listo? De manera contraria, si el sistema está en equilibrio y aumenta el volumen, o sea que la presión se disminuye, o sea, ya lo que hago es al contrario, me voy a ir de un tarro pequeño a un tarro grande, le doy más volumen al sistema. De acuerdo con el principio de Le Chatelier, ese sistema que está en equilibrio, para poder retornar a ese equilibrio que se perturbó, va a desplazarse hacia la zona de mayor número de moles para que de alguna forma la presión aumente. Yo creo que acá tengo un ejemplo para que lo vean más fácil. Profe, ¿cómo así un mayor número de moles? Por ejemplo, usted acá tiene una mol de esta especie, es una reacción en equilibrio, ¿cierto? Considere la siguiente reacción. Vamos a ir. De estos reactivos que se descomponen, solo es un reactivo, ¿cierto? Y un producto de la reacción. Dos especies gaseosas, ¿cierto? Eso es un producto de la reacción. Miren que la reacción tiene doble flechita, entonces nosotros decimos que la reacción puede tener un equilibrio. Pensemos que ya estamos en ese momento, ya estamos en el equilibrio. Entonces, siguiendo el concepto de
concentraciones. ¿Qué pasa si agrego más reactivos? Piénsenlo. ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio? Ah, si yo agrego mucho de ese reactivo, para consumir ese exceso, el equilibrio se volverá a establecer generando productos de la reacción. Entonces, en conclusión, el equilibrio se va hacia los productos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si extraigo, cierto? Si extraigo, esto es un poquito un tema de palabras, pero vea, piénselo. Si usted extrae de este, vamos a sacar de esta especie. El sistema estaba en equilibrio, tan tan, los dos felices, y usted va a extraer producto. ¿Qué tiene que pasar para que el equilibrio se restablezca? O sea, estamos empobreciendo los productos, estamos quitando producto. Para que el equilibrio se establezca, usted tiene que generar más productos. Entonces los reactivos empiezan a volverse a la reacción a predominar hacia la formación de productos para sopesar esa ausencia que usted hace cuando saca producto, ¿listo? Entonces, de esa es una forma de desplazar también hacia los productos. Ahora, ojo, ya con la presión y el volumen. ¿Qué pasa? Estos son dos gases, ¿cierto? Reactivos, productos. Si yo aumento el volumen del sistema, es un sistema gaseoso, ¿cierto? Productos. Es un sistema gaseoso. Lo tenías en un tanque pequeñito, está en equilibrio, esas dos especies, y lo pasas a un tanque más grande. ¿Qué hiciste ahí? Dos cosas, ¿cierto? Aumentaste el volumen y por tanto, ¿qué pasa con la presión? Piénselo. Profe, ¿qué pasa con la presión si yo paso a un tanque más grande un gas? ¿Aumenta o disminuye? Ah, disminuye, ¿cierto? Disminuye la presión. Entonces, ¿qué hace el sistema? Venga, yo estaba inicialmente en equilibrio aquí, me pasaron a un tanque más grande, donde el volumen del sistema es más grande, donde la presión del sistema es más pequeña. Para poder sopesar esa pérdida de presión que usted hace cuando pasa a un tarro más grande, el equilibrio va a tratar de producir más moles del gas para que como que se apriete más, ¿cierto? Para que el sistema, como para recuperar esa presión que perdiste, vamos a desplazar el equilibrio hacia la producción de más moles. ¿Dónde hay más moles? Y usted dice, venga, si se va hacia los reactivos, produzco una mol de gas, pero si se va hacia los productos, produzco 2 moles de gas. Entonces, como en la zona de más moles es la zona de los productos, porque mire que en los reactivos solo hay uno, la reacción se desplaza hacia los productos para producir más gas y sopesar ese disminución de la presión. ¿Qué pasaría si al contrario, yo paso un tarro? O sea, piénselo, ¿cierto? Que no le suene a jueguito de palabras, no lo echen al azar, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo este gas, en lugar de pasarlo a un tarro más grande, lo paso a un tarro más pequeñito? De aquí para acá, estábamos en el equilibrio en el tarro de la mitad. Y si lo comprimo, o sea, si lo meto en un tarro más pequeñito, estoy aumentando la presión para que esa aumento de la presión no me dañe mi equilibrio. El equilibrio dice, no, me voy hacia la producción de menos moles gaseosas, o sea, hacia los reactivos. Ojo pues. Analícenlo despacito, ¿cierto? Entonces miren que aquí hay tres formas o tres, digamos, estrategias que uno puede usar en la parte ingenieril utilizando el principio de Leche-Atelier para desplazar el equilibrio hacia los productos, que suele ser lo que yo quiero, ¿cierto? No necesariamente, pero si yo quiero que se produzca mucho NO2, ¿cierto? Yo necesito producir productos. Usted tiene varias estrategias. Vea, la primera, agregar reactivos. Si usted agrega reactivos, la reacción, claro, se le desplaza a la formación de productos, porque no te puedes quedar con muchos reactivos ahí acumulados para equilibrarse, pa, a productos. ¿O qué puedes ir haciendo? Y uno lo hace realmente en la industria. Vas sacando del producto que necesitas. De esa manera no dejas que la reacción se desplace del todo hacia los reactivos, sino que voy sacando producto, entonces voy disminuyendo concentración de él, voy sacando, voy sacando, voy sacando y el equilibrio me va dando, me va dando, me va dando más producto, ¿cierto? O puedo disminuir la presión del sistema, cambiarlo a un tanque más grande y de esa forma desplazar el equilibrio hacia la formación de más moles gaseosas. ¿Listo? Bueno, lo repasan. Bien. Ahora, último cambio y ya con esto terminamos Leche Atelier, que sería
Cambios en la temperatura. Ya vimos qué pasa con la presión, con el volumen, con la concentración. Falta con la temperatura. La temperatura es un concepto muy importante, tanto para líquidos como para gases, que influye sobre el equilibrio, influye sobre las reacciones que estamos estudiando. Entonces, aquí hay que definir previamente o clasificar previamente dos tipos de reacciones importantes. De pronto lo han escuchado por ahí en los laboratorios, ¿cierto? Reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas. Siempre que ustedes lean la palabra endo suena como hacia adentro de, ¿cierto? Endotelial, ¿cierto? Como a nivel celular se utilizan mucho el endotelio, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Endo es como hacia adentro y exo es hacia afuera, ¿cierto? Bien. ¿Cuál va a ser la diferencia entre las reacciones endotérmicas y exotérmicas? Una reacción endotérmica es una reacción que para adentro, para ella, absorbe energía, generalmente en forma de calor. ¿Qué significa esto? Que usted necesita calentar la reacción para que la reacción se dé. Si usted no calienta ese sistema, esa reacción nunca se va a dar, ¿cierto? O sea, si usted esto no lo calienta, hacia este lado nunca nos vamos a ir. Ese calentamiento generalmente se simboliza con un triangulito, ¿cierto? Un triangulito que uno lo pone aquí, ¿cierto? Si lo han visto por ahí. Ese triángulo significa calentamiento. Y cuando una reacción es endotérmica, el delta DH, que es la entalpía de la reacción, es un término un poco termodinámico, pero nos lo vamos a aprender un poquito de memoria. El delta H es positivo. ¿Qué significa positivo? Que usted tiene que adicionar, como que ese positivo usted significa que me voy a gastar. Esa reacción gasta 58 kilojoules de energía para poder darse. ¿Dónde? Aquí. Usted calienta su sistema. Caso opuesto, pasa con las reacciones exotérmicas. Exo significa como hacia afuera. ¿Qué significa una reacción exotérmica? Significa que la reacción libera energía. Cuando usted en el laboratorio toca su tubo de ensayo y ese tubo de ensayo está caliente, uno dice, ve, la reacción es muy exotérmica, porque cuando la reacción se da, libera energía generalmente en forma de calor, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental? Que en una usted necesita adicionar energía y en la otra evidentemente no necesitas adicionar. ¿Por qué? Si la reacción es exotérmica y antes te suelta calor, ¿usted para qué va a calentar una reacción que calienta? ¿Sí me entienden? O sea, pónganle como esa lógica. Miren que en esta reacción me dicen un delta de H, que es un delta de entalpía negativo. ¿Y qué significa negativo? Que sale, que la reacción aquí va a generar calor, ¿cierto? Y acá, ¿qué significa que consume? ¿Qué significa un delta de H positivo? Que usted necesita, se los voy a poner así, usted necesita adicionar calor, si no la reacción no se da. Entonces les voy a poner ese triangulito como un símbolo de la energía en forma de calor. Entonces, miren que si uno analiza las reacciones exotérmicas y endotérmicas, podría pensar que el calor o la temperatura en las reacciones endotérmicas es un reactivo más. ¿Por qué? Porque necesito adicionarle calor para que se dé. Mientras que en las exotérmicas es un producto más. ¿Por qué? Porque se libera calor cuando la reacción se dé. Y esa es una forma muy práctica de verlo para entender qué pasa con Le Chatelier. ¿Cómo así, profe? Vea. En las reacciones endotérmicas son reacciones que se considera el calor o la temperatura como un reactivo. ¿Por qué? Porque tenés que calentarla para que se dé. Y en las reacciones exotérmicas son reacciones que el calor o la temperatura se considera como un producto. Miren que acá lo dibujé como reactivo y acá como producto. Bien, ¿qué pasa con Le Chatelier? Le Chatelier dice, si usted aplica temperatura en una reacción endotérmica, o sea, si calentas este sistema, es como si estuvieras agregando reactivo. ¿Y qué pasaba cuando agregábamos reactivo? Usted manda ese equilibrio hacia la formación producto, porque para sopesar ese aumento, la reacción se va hacia acá. Si yo adiciono calor, la reacción se da. De hecho, eso es lo que dicen las reacciones endotérmicas. Y si más caliente es la reacción, pues más fácil se va a dar y más se va a desplazar hacia la formación de productos. Ahora, ¿qué le pasa a una reacción endotérmica? Usted la enfría, no se da.
¿cierto? O sea, menos reactivo vas a producir. ¿Por qué? Porque si quito este, o sea, ya no lo adiciono, sino que no les la temperatura, el equilibrio dice, no, me están quitando de ese reactivo, entonces yo no me voy a desplazar hacia este lado, no puedo. ¿No? Del lado de los reactivos y se disminuye la cantidad de producto que se genera. En una reacción endotérmica que requiere calor, si vos la enfrías, pues no te va a dar. Necesitas calentarla para que el producto se forme. Si por el contrario la enfrías, pues la reacción no se da o se da muy poquito. O pues pasa con las reacciones exotérmicas. Si yo en una reacción exotérmica que libera temperatura, que tiene un delta de H negativo, yo reduzco la temperatura, ¿qué estoy quitando? ¿Qué es la temperatura para esta reacción? ¿Reactivo o producto? Piénselo. Si usted reduce la temperatura y la temperatura es un producto de la reacción, ¿usted hacia dónde desplaza el equilibrio? Si quité temperatura, ¿cierto? Quité producto. ¿Hacia dónde se desplaza la reacción? Hacia la formación de ese producto. Entonces, si usted enfría una reacción exotérmica, ahí sí se le genera más producto. ¿Por qué? Pues porque la temperatura es un producto de la reacción y lo estás quitando. El equilibrio dice, uy, allá faltan cosas, me están quitando de allá, me voy para allá. Ahora, si usted aumenta la temperatura, ¿cierto? Calienta una reacción exotérmica que ella iba a liberar, ¿cierto? ¿Qué temperatura? Y la calentas, estás aumentando ¿qué? Más productos de la reacción. Y de esa manera inhibo la reacción y provoco una disminución en la cantidad del producto. Claro, si yo aumento la temperatura, o sea, aumento la cantidad de productos, la reacción dice, ya hay mucho de acá, yo me desplazo más bien hacia los reactivos. ¿Listo? Y ya casi no se genera tanto producto. Entonces, miren que acá la respuesta de las reacciones endotérmicas y exotérmicas son opuestas. Repásenlo, léanlo con calma, interiorícenlo. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio, luego hago uno de repaso y con eso acabamos la clase. Entonces, considera la siguiente reacción, la que hemos tratado de utilizar. N2O4, que es un gas, produce o se descompone térmicamente, se descompone como 2 moles, perdón, de NO2, también gaseoso, con un delta H positivo. ¿Qué significa que sea delta H positivo? Recuerden, una reacción endotérmica, es decir, a esto hay que calentarlo para que se dé, ¿cierto? Esto es un triangulito. Teniendo en cuenta el principio de Le Chatelier, ¿en qué sentido se desplaza la reacción? Sí, reduce la temperatura. Piénselo. Pausa el video, 2 segundos. ¿Qué pasa si usted enfría esa reacción? ¿Cierto? Si yo enfrío la reacción, estoy quitando, ¿quién? Reactivos, ¿cierto? En otras palabras, si la reacción es endotérmica, la temperatura es fundamental para llevarse a cabo. Si no se suministra, no avanza hacia el producto. Si quitas este calor que es necesario para la reacción se dé, este sentido de la reacción hacia la formación de productos casi no se va a dar. Nos vamos a quedar en los reactivos, tratando de sopesar esa falta de reactivos que hay. Entonces, en este sentido no nos vamos y la reacción se desplaza hacia los reactivos tratando de sopesar ese calor. ¿Listo? Y ahora, ¿qué pasa si lo contrario? Si yo aumento la temperatura de la reacción, la reacción es endotérmica, requiere temperatura para darse y yo se la estoy dando, pues ahí sí avanzamos hacia la formación de productos. Si yo suministro calor, ahí sí. La reacción dice, yo necesito temperatura para darme. ¿Me la estás dando? Desplazo hacia los productos. Interiorícenlo, muchachos, por favor. Es simplemente saber hacia dónde se desplaza el equilibrio dependiendo de la perturbación que usted le haga. ¿Listo? Con eso acabaríamos todo lo que es el concepto de Le Chatelier. Es una estrategia que uno utiliza, digamos, como conociendo el equilibrio para poderlo desplazar y poder estimular a las reacciones que se den en el sentido que a mí me favorece, ¿cierto? Entonces, repásenlo, es muy conceptual, ¿listo? Eh, y cualquier duda, pues me pueden escribir al correo, me cuentan. Y ya a modo de taller, vamos a puntualizar como un concepto que de pronto en clase
se me pasó pues personalmente dárselos o profundizarlos en detalle, que es el equilibrio heterogéneo. No se preocupen, ¿cierto? O sea, no es una constante equilibrio diferente, nada. Es un concepto de equilibrio igual que el equilibrio que hemos usado desde la primera clase de equilibrio, solo que uno le dice equilibrio heterogéneo cuando las sustancias que participan, dados los reactivos o productos, están en diferentes fases. ¿Cómo así, profe? En estas reacciones, por ejemplo, esta reacción en equilibrio es un equilibrio homogéneo porque todos son gases. Vean, un gas está en estado gaseoso, gaseoso, equilibrio homogéneo. Cuando uno dice heterogéneo, cuando vos tenés entre los reactivos y los productos un sólido, pero que se mezcla con un gas y produce un líquido, entonces cuando ya están en diferentes fases, sea sólido con líquidos o líquidos con gases o sólidos con gases, cualquier mezcla entre ellos, uno dice, eso es un equilibrio heterogéneo. ¿Y cuánto uno puede decir, o qué pasa? Profe, listo, bueno, ya no importa, están como sólidos o como gases. ¿Qué pasa con el equilibrio cuando uno habla de reacciones heterogéneas o equilibrios heterogéneos? Que la constante de equilibrio, K sub C o K sub P, la misma que hemos hablado, solo incluye las especies cuya actividad o concentración puede cambiar. ¿Cómo así, profe? Usted da un líquido puro o a un sólido puro no le puede definir el término de concentración. Tal como decíamos el agua. ¿Cuál es la concentración de agua en agua? No existe ese término matemáticamente. Yo no puedo decir hay 3 moles de agua por cada 5 litros de agua. O sea, no, eso no tiene un sentido. Igual les pasa a los sólidos. Usted tiene una piedra y usted esa piedra la puede, o sea, una piedra que no se solubiliza, ¿cierto? Un sólido insoluble. Esa piedra, o sea, tengo una piedra acá. ¿Cómo cambias la concentración de la piedra? No, de pronto la puedes partir y la puedes como ir descomponiendo, ¿cierto? Pero concentración de un sólido puro, eso no existe. ¿Para qué especies nosotros sí podemos definir concentración? Para gases o para solutos, sales, por ejemplo, en solución. Cuando algo está en agua, yo sí puedo decir, ah, ¿cuánta concentración de sal, cierto? De sal hay en agua. Eso sí puedo decir, ah, hay 20 gramos por cada litro, 8 gramos por cada, pero de los otros, de los sólidos y los líquidos, es muy difícil definir el término, pues no existe, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la implicación en los equilibrios heterogéneos? Para que no se me estresen, que los sólidos y los líquidos puros no aparecen en la expresión de equilibrio. Por ejemplo, acá, si a mí me dan esta reacción, ay, esperen, les quito para que no les chismose. Si a mí me dan esta reacción y me dicen, este señor, ¿cierto? El carbonato de calcio sólido se descompone en óxido de calcio y CO2. Y usted mira y en esos entre paréntesis hay información importante. Entonces acá me dicen, este carbonato está como un sólido. Ah, profe, no está acuoso, sino que está sólido puro. Él no puede entrar en equilibrio. Y este también es un sólido puro. No existe el concepto de equilibrio para esas especies. Para los gases sí. Entonces yo voy a decir, profe, la constante de equilibrio. Constante de equilibrio. Ah, la quiero en términos de presiones parciales, por ejemplo, caso P. Va a ser igual a siempre productos sobre reactivos. La única especie que aquí yo puedo definir el equilibrio es el CO2 o la que le puedo, o sea que la constante de equilibrio en términos de presiones parciales es presión parcial de CO2 o en términos de concentraciones molares, K sub C de equilibrio va a ser igual a la concentración molar de CO2. Profe, ¿y la concentración molar de normalmente cómo la harían ustedes? Ah, uno aquí multiplica por la concentración molar de CaO dividido entre la concentración de carbonato de calcio, sea C, perdónenme ahí la letra, o 3, ¿cierto? Pero si tú te fijas, estas dos especies son
un sólido puro. Como para los sólidos puros no puedo definir concentración como hacíamos con el agua. Chan, chan, se fue. Y para esto también es un sólido puro. Chan, chan, se fue. Entonces, solo nos queda la especie a la cual le puedo definir equilibrio. Por ejemplo, al cloruro de sodio en agua, lo echaste, NaCl, y usted dice, voy a definir una constante de equilibrio en términos de concentraciones molares, K sub C, para esas especies. Para todo lo que usted le vea sólido o entre paréntesis la letra L, no lo sacas de tu ecuación. ¿Cómo así, profe? Vea, aquí las especies que yo voy a considerar para mi equilibrio van a ser la concentración de Na más multiplicado por la concentración molar de Cl menos dividido entre lo voy a escribir. Si usted dice dividido entre la concentración de NaCl, ¿cierto? Así sería como normalmente lo hemos hecho. Y luego te fijas y dices, a ver, de estas especies, ¿cuál está pura? ¿Qué significa eso? Que sea un sólido o un líquido puro, puro, puro. Este. Este tiene este está en agua, puedo hablar de concentraciones. Pero este que es un sólido puro, lo quito de mi ecuación y por tanto la concentración, perdón, la constante de equilibrio en términos de concentraciones molares solo sería el producto de la concentración molar de Na más y la concentración de Cl menos. Eso es todo en equilibrios heterogéneos. El resto se hace igual, los cálculos se hacen igual, solo que quitas, así como quitábamos al agua, vamos a quitar ahora en los equilibrios heterogéneos a todas las especies que estén como sólidas y líquidos puros, ¿cierto? O sea que entre paréntesis les pongan S o L, lo quitan y ya. Eso es todo. ¿Listo? Y ya para terminar, voy a hacer dos ejercicios rápidamente de cálculos en el equilibrio para ácidos y bases débiles, que es como el tema más complejo quizás. Los voy a hacer un poquito rápido debido al tiempo. Y con esto acabamos, muchachos. Saquen el tiempo, repasen. Espero esta taller, clase, les sirva un poco de repaso. Inténtenlo hacer ustedes en casa y muchos éxitos en el parcial. Recuerden que es el viernes. Entonces, vea, ese es un ejercicio que de hecho ya más o menos lo vimos en clase, pero lo quiero repasar y hacerlo con calma acá. De hecho, voy a quitar, espérenme, voy a quitar esto. Bueno, para que lo vayamos haciendo despacio, que aquí está toda la solución. Entonces, para que no nos estresemos con eso, lo vayamos interpretando. Dice, nos piden, bueno, acá no está el enunciado, nos dicen, calcule el pH, ¿cierto? Calcule el pH de una solución, espérenme, tan. Ay, es que no copié el enunciado, soy una güey. Ah, bueno, espérenme. Espérenme, voy a poner todo el enunciado, que creo que lo tengo en otra clase, porque acá, ¿cierto? Porque si no nos queda muchito el ejercicio. Creo que está por acá. Sí, esto, claro. Me faltaba todo el enunciado. Espérenme, yo copio esta diapositiva y me la llevo para acá, para que la procesemos despacito. Entonces, acá. Mire. Aquí y ya les voy mostrando paso a paso para que tengan en cuenta pues como qué hacer. Entonces, recuerden que cuando hablamos de ácidos y bases débiles hay dos opciones, o que a mí me digan calcule el pH o que me pidan caso A. En todo caso, si me piden calcular el pH de una solución, me tienen que dar, si me piden calcular el pH, me tienen que dar caso A. O si me piden hallar caso A, me tienen que dar el pH. O sea, las dos cosas no pueden ser incógnitas en el mismo ejercicio, nos quedamos sin herramientas. Voy a hacer un ejercicio de un sentido y el otro en el otro y con eso acabamos el taller. O sea, vamos a hacer uno que me pidan calcular el pH a partir de caso A y otro que me pidan calcular caso A partir del pH y con eso creo que quedan súper bien. Entonces, vean, los enunciados en estos ejercicios suelen ser muy cortos, solo que ustedes tienen que saber para dónde ir. Calcule el pH de una solución preparada a partir de una concentración 0.2 molar de ácido cianhídrico que posee una KSUA de 4.9 por 10 a la menos 10, ¿cierto? Creo que lo hicimos de hecho en clase con algunos, pues en cada clase hago ejercicios muy distintos. Si con algunos lo hicimos, aproveche y lo hace despacio. Entonces,
varias cosas como a tener en cuenta. Si en el parcial a ustedes le dan una casu A, recuerden que significa que ese ácido es débil. Si ese ácido es débil, hay que considerar el equilibrio de la reacción. Si fuera un ácido fuerte, no. ¿Por qué? Si es un ácido fuerte, usted disocia, como cuando hacíamos los ejercicios en clase. Yo sé que hemos hecho muchas cosas, pero cuando decíamos HCl, es un ácido fuerte. ¿Cómo sé que es fuerte? Está en mi lista, se las di a todos. Y él disocia completamente. Entonces es un ejercicio muy fácil o pues mucho más sencillo que cuando son débiles. ¿Por qué? Porque usted le dijeron, preparamos una 0.2 molar de ácido clorhídrico. Ah, usted dice 0.2 molar de este. Y como es un ácido fuerte, usted dice, profe, para calcular el pH, yo sé que tengo que fijarme en los H's más. Y como es fuerte, 0.2 molar de este significan 0.2 molar de H's más. Y ya tengo H's más y con cálculo el pH con el logaritmo negativo de la concentración de H's más, que ya las tendrías. O sea, es expedito, es directo, ¿cierto? O sea, ya tengo la concentración molar y con el logaritmo negativo de esa concentración calculo el pH, ¿cierto? De 0.2 y listo. Se acabó el problema porque era un ácido fuerte. Pero como no es un ácido fuerte, nos están diciendo que tiene una constante de disociación, el ejercicio no es tan fácil. Tengo que considerar el equilibrio porque yo no sé, en el ácido cianhídrico, HCN, que si me dicen que es un ácido y tiene una constante de disociación, entonces la reacción ya no es en un solo sentido, sino en dos, y que hay una parte que se va a disociar y que va a liberar protones, que es la que me afecta el pH, pero no sé en qué proporción se generan en esos H's más. ¿Cómo así, profe? ¿En qué proporción? Claro, en el HCl, que era un ácido fuerte, vos sabés que todo se fue para acá. Y si la proporción es 1 a 1, por cada mol de este, una mol de este, 2 moles de este, 2 moles de este. Acá no, no sabemos. ¿Y de quién depende? Del equilibrio de caso A. ¿Cierto? Entonces, como estamos hablando de una reacción, entonces identifique varias cosas, porque en el parcial pueden tener muchos escenarios. Si es un ácido fuerte, chun, 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 2 segundos, cálculo de concentración de H es más, logaritmo negativo es el pH y listo. Si es un ácido débil, tengo que considerar el equilibrio y ver si con ese equilibrio, ¿de dónde saco concentración de H es más? ¿Listo? Esta es la disociación del ácido. Entonces, si a mí me dicen calcular el pH, usted primero escriba qué necesito. Ah, ¿qué es pH? Entonces en su lista de ecuaciones usted se acuerda que pH va a ser igual a la concentración, al logaritmo negativo, perdón, de la concentración de H más. O sea, nuestro objetivo acá, para que tenga un norte en su ejercicio, va a ser hallar concentración de H más. Ah, profe, ¿de dónde sacamos eso? De la reacción, ¿cierto? O sea, usted tiene una especie acá que le da H más. ¿En qué proporción? Todavía no sabemos, pero vea, concentración de H más es esta. Y el pH va a ser la concentración de H más, ¿en qué momento? En el equilibrio. Entonces, vamos cerca, o sea, hay un norte, o sea, ya al menos entiendo que tengo que hallar concentración de H más. Ahora, ¿de dónde saco concentración? Uno dice, ay, a ver, espérate. ¿De dónde saco esa concentración de H más que necesito? Bueno, tiene que haber una forma, una estrategia para yo sacar una expresión para concentración de H más. Entonces, recuerden que acá van a tener dos estrategias. Primero, saber que es una reacción reversible nos permite saber que hay una ecuación de equilibrio. Entonces, puedo utilizar el equilibrio y también puedo utilizar tabla, ¿cierto? ¿La tabla son qué? Las concentraciones de las especies en el equilibrio. Si quiere, empecemos con caso A, que es la ecuación que me da. Caso A, que es la constante de disociación de este ácido, va a ser igual. Siempre, muchachos, productos sobre reactivos. ¿Quiénes son productos? Los que están después de la flecha. Va a ser concentración de H más en el equilibrio por concentración de H de Cn menos, perdón, ay, perdón que escriba tan feo, me perdona aquí, Cn menos en el equilibrio dividido entre la concentración de HCN. ¿En qué momento? En el equilibrio, ¿cierto? Y usted sabe que el valor equivalente a esta operación, esto en el equilibrio, esto en el equilibrio, esto en el equilibrio, vale 4.9 por 10
me perdonan ahí los números, a la -10, ¿cierto? Usted sabe que en ese equilibrio se cumple esto. Ahora, con eso usted no resuelve el ejercicio. ¿Por qué? Pues porque no conoces ni concentración de H más en el equilibrio, ni concentración de Cn menos en el equilibrio, ni de HCN en el equilibrio. O sea, profe, estamos jodidos porque no tenemos, o sea, no conozco esto. En el equilibrio no lo sé. ¿Lo necesito? Sí, para hallar pH, pero no lo conoces. Concentración de Cn menos en el equilibrio no lo conoces. Y concentración de ácido cianhídrico en el equilibrio no lo conoces. Ojo que no es este mismo. Esto fue inicialmente. En el equilibrio no lo conoces. Pensamos. ¿Qué herramienta nos enseñó la profe para hallar concentraciones de especies en el equilibrio? Tabla, 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 ¿cierto? Escriben esta expresión, voy a borrar acá para hacer la tabla. La tabla es mi herramienta que yo voy a usar no indiscriminadamente, no cuando sea, sino cuando necesite hallar concentraciones de especies en el equilibrio. Entonces, para hallar concentraciones de especies en el equilibrio, usted dice, venga, profe, yo voy a hacer una tablita que me habla de las concentraciones de esas especies de mi reacción en el equilibrio. En el equilibrio, usted dice inicio, reacción y para este último renglón es que hace la tabla. Y equilibrio, ¿cierto? Al inicio de ácido cianhídrico, usted le dicen que agregan 0.2 molar de este. Recuerden que en esta tabla se reemplazan únicamente concentraciones molares y presiones parciales. Profe, me dieron otra concentración, la tenés que pasar a concentración molar. Profe, me dieron las moles, seguramente en algún lado le dieron el volumen, calcule concentración molar. O sea, molar, 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 concentración molar o presiones parciales. ¿Listo? De HCN me están diciendo que la solución es 0.2 molar de este. De este inicialmente hay 0, de este inicialmente hay 0. En la reacción nos gastamos una cantidad X de este. Profe, ¿qué pasaría si aquí tengo un 2? Ah, se produce una cantidad 2X, ¿cierto? Se produce 2X. Pero como la reacción es 1 a 1, aquí queda X nada más. ¿Listo? Pero ojo pues con ese balanceo. Y de Cn menos se produce una cantidad de X. De manera que en el equilibrio tengo 0.2 menos X de esta especie. Tengo en el equilibrio una cantidad de X y de Cn menos tengo una cantidad X. Ahora, ¿cuál es el objetivo nuevo de mi ejercicio? Hallar X. ¿Para qué? Porque X representa la concentración de H más en el equilibrio y es lo que usted necesita para calcular el pH. ¿Cierto? Aquí se vuelve muy importante X. ¿Por qué? Porque X va a ser la variable que me permite a mí calcular el pH. ¿De dónde saco la expresión para despejar X? Porque usted aquí tiene expresiones para X, pero no sabes cuánto vale X. ¿De dónde saco X? Ah, pues teníamos una ecuación matemática que correlaciona y me dice que la constante de equilibrio, que ustedes la copiaron ahorita, va a ser igual a la concentración de H más en el equilibrio, que es X, multiplicado por la concentración de Cn menos en el equilibrio, que también está dada por X, dividido entre la concentración de HCN menos HCN en el equilibrio, 0.2 menos X. Y eso nos dicen desde el enunciado que es 4.9 por 10 a la menos 10. Y de aquí, recuerden que esto ya es álgebra lineal para despejar X, ¿cierto? Lo repasan, ¿cierto? Ah, alguien quiere hacer, ¿por qué lo repasan? Porque es una ecuación cuadrática. ¿Dónde se vuelve cuadrática? Cuando X por X va a ser igual a X al cuadrado, perdonan que con este mouse casi no puedo escribir, dividido entre 0.2 menos X igual a 4.9 por 10 a la menos 10 para poder despejar X ahí no es tan sencillo. Recuerden que si aquí hay un restando, usted no puede cancelar X acá con X acá, no es posible. Si estuviera multiplicando acá, sí, o sea, si en el denominador fuera 0.2X, puedes cancelarlas, pero cuando hay una resta, nunca, nunca, muchachos, nunca. Aquí no podemos cancelar una X de arriba con una X de abajo, no. ¿Por qué? Porque la operación matemática que hay entre este y este es una resta. Y lo que nos resta ahí es, o lo que nos faltaría sería pasar esto acá, repartir y hacer ecuación cuadrática. No lo voy a hacer por el tiempo, pero recuerden que en la última clase yo les dije, ¿qué pasa si las constantes de disociación de los ácidos o las bases son muy pequeñitas? Es decir, si este equilibrio está muy fuertemente desplazado hacia este lado, el ácido es muy débil,
casi no se separa, casi no produce H más, lo que vamos a hacer es que podemos despreciar a esta X de aquí abajito. Y lo justifica. Profe, yo desprecié a X como restando porque la constante del ácido es muy baja, 4.9 por 10 a la menos 10. Y ahí ya el despeje de la ecuación es mucho más tácito, ¿cierto? Ya si yo desprecio a X como restando, pues es una ecuación muy, digamos, fácil de despejar, porque acá ya no solo nos queda un 0.2 igual a 4.9 por 10 a la menos 10. Entonces esto se despeja pasando este a multiplicar y sacando raíz cuadrada a ambos lados, ¿cierto? Yo les voy a dar la respuesta que creo que me quedó, espere, por acá, porque ya pues no lo voy a hacer de nuevo, ¿cierto? Tan, tan, tan. Que creo que está... Ah, no, este es ácido fórmico. Ah, este es otro ejercicio. Listo. Acá. No, no me traje la respuesta. Creo que aquí. Listo. ¿Cierto? Podemos ver, de hecho, acá. ¿Listo? Despreciamos a X como restando. Tan, tan, tan. Despreciamos a esta X acá restando, chun, 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 despejo X sacando raíz cuadrada a ambos lados, lo hacen ustedes matemáticamente. ¿Y qué representaba X? X representaba la concentración de H más en el equilibrio, ¿cierto? Con esa concentración de H más en el equilibrio, yo puedo calcular el pH. El pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de H más, que fue lo que representa X, ¿listo? Entonces hemos llegado al resultado. Repásenlo, háganlo ustedes, que pues verlo hacer es relativamente más fácil que hacerlo. Entonces, bien. Y ahora para terminar, voy a hacer un ejercicio al contrario en el cual determinamos caso A o caso B, de hecho, a partir del pH. ¿Listo? Miren este ejercicio. Cálculo de caso B a partir del pH, o sea, al contrario. Ya no me piden hallar el pH y me dan caso A, sino que me dan caso B, que es equivalente a caso A, y me piden y me dan el pH. ¿Listo? Entonces, un estudiante prepara una solución 0.0124 molar de amoníaco y al medir su pH resultó ser 10.66. Calcule caso B y el porcentaje de protonación de la base en esta solución. Recuerden que ese porcentaje de protonación es simplemente una formulita. Ahorita la repasamos. Lo voy a pasar un poquito más rápidamente para que ustedes lo repasen. Entonces, vean, tenemos que calcular o hallar el valor de K sub B y nos van a dar un pH, que de hecho el pH es 10.66. Con ese valor nos vamos, ¿cierto? Si a mí me piden hacer un montón de cosas, calcular K sub B, lo primero que a mí se me ocurriría fue, pucha, y me dicen que es K sub B, es una base débil, escriba su ecuación, o sea, por lo primero que yo voy a arrancar es por entender qué le está pasando al amoníaco, que si me dicen que es una base débil, lo que le está pasando es que él está recibiendo protones, es decir, que se va a formar ¿quién? Si recibe protones, porque es una base, NH4 más OH menos. Profe, ¿de dónde sacaste ese OH menos? Recuerden que aquí esto lo estamos echando en agua. Entonces el agua es un reactivo más de la reacción. Y de hecho esta es una base porque uno de los hidrógenos del agua se viene para acá, ¿cierto? Y si el agua donó un protón, es un ácido. Y si el amoníaco recibió un protón, es una base, ¿cierto? Y recuerden que si veo hacia el otro lado, el NH4 más, ¿qué está haciendo en este sentido? Está donando un protón. Entonces esto es un ácido. ¿Por qué, profe, es un ácido? Porque todas las especies que donan protones son ácidos, pero como está del lado de los productos, se llama conjugado. Y este OH menos, vea, de aquí para acá, ¿qué le pasó? Recibió un protón y así se volvió agua. Entonces esto es una base conjugada, ¿cierto? Conjugada. Listo. Ahora, ya que tengo mi reacción y entiendo qué es lo que está pasando, ¿cierto? Esto lo va a dejar aquí. Incluso si quisiera, esto es líquido puro, que es agua pura. Esto es acuoso.
perdónenme ahí la letra, lo siento, es que no tengo el lapicero. Y esto es acuoso, ¿cierto? Si quiero hallar una expresión para caso B, ¿qué es lo que me piden? Primero escríbala. ¿Qué es caso B? Va a ser igual a la concentración de ¿quién? De NH4 en el equilibrio, multiplicada por la concentración de OH menos en el equilibrio, dividido entre la concentración de NH3 en el equilibrio. Y recuerden que el agua no la escribimos porque está como un líquido puro, NH3 en el equilibrio. Esta sería mi expresión. Ahora, ¿qué me falta? Hallar la concentración de esas especies en el equilibrio. ¿Qué hago cuando necesito hallar concentración de las especies en el equilibrio? Tablita, ¿cierto? O sea, tablita. Acá está la expresión, acá, ta. Y preparamos entonces esa solución. Aquí está pues como muy ejemplificado para hacerlo un poco más rápido. ¿Listo? ¿Y qué pasó? ¿De dónde nosotros podemos sacar la concentración de estas especies en el equilibrio? Digamos que usted hace su tabla. ¿Listo? Sino que aquí ya está como muy desarrollado. Acá está mi tabla, ¿cierto? Estas son mi tabla en el equilibrio. NH3, NH4. De este me dijeron que agregábamos 0.0124 molar. Miren que en el enunciado me lo dan. Ay, inicial es este, de este no tengo nada. El equilibrio me consume una cantidad X de amoníaco, me produce una cantidad X de NH4 más, X de OH menos. Ahora, profe, ¿para qué sirve el pH? Porque en ese ejercicio a mí me dieron el resultado del valor del pH. O sea, ese dato a mí me servirá de algo o no lo voy a usar para nada. Pues te sirve y te soluciona toda la vida, porque es que con ese pH vos podés hallar la concentración de OH menos en el equilibrio. ¿Cómo, profe? Pues tenés pH. ¿Cierto? Conoces, lo mediste en el equilibrio. Con ese pH podés calcular pOH. Háganlo en sus casitas. Y con ese pOH vos podés decir que 10 elevado a la menos pOH es igual a la concentración de OH menos en el equilibrio. Y eso es lo que necesitas aquí, concentración de OH menos en el equilibrio. Entonces ya tenemos todo el ejercicio. Conocemos concentración de OH menos en el equilibrio y con esa concentración de OH menos en el equilibrio que viene del valor del pH que nos dan inicialmente en el enunciado, sé cuánto OH menos tengo en el equilibrio y ahora sí conozco la concentración de todas las especies en el equilibrio y puedo hallar K sub B. ¿Por qué? Porque K sub B es concentración de NH4 más en el equilibrio, la hallaste. ¿De dónde? Hallando X y la tablita, sé todas. En el equilibrio, en el equilibrio, en el equilibrio. Reemplacen en la ecuación y listo. Tenemos K sub B. Ahí les dejo igual pues el ejercicio. Ahora, ¿cómo calculamos el porcentaje de disociación o protonación? Entonces, vea, para una base o un ácido, el porcentaje de protonación va a ser igual al porcentaje de H menos o H más, perdón, o H menos que se formen en el equilibrio. Esto es OH menos en el equilibrio. ¿Cuánto había en el equilibrio de este señor? Vea, 4.57 por 10 a la menos 4 de OH menos en el equilibrio, dividido entre la cantidad de base que echaste. Profe, ¿cuánto eché? 0.0124. O sea, inicialmente tenés solo amoníaco. ¿Y cuánto de él se disocia? ¿Cuánto de él se protona o se ioniza si fuera un ácido? La cantidad que formes de OH menos. Míralo acá, ¿cierto? Dividido entre la cantidad inicial por 100. Entonces, porcentaje de ionización de la base es 3.68%. Profe, si hubiera sido un ácido, la cantidad de H más que se producen en el equilibrio dividido entre la cantidad de ácido que adicionaste. Eso es todo, muchachos. Muchísimas gracias. Espero repasen, estudien, les sirva esta clasecita. Yo sé que fue un poquito rápida. Repasen el concepto del Le Chatelier, que es muy teórico. Y bueno, nada, muchos éxitos en su parcial.